Muy buenas amigos y colegas del mundo del internet y demás. Mi nombre es el Talismán Lemístico y hoy les traigo un nuevo video donde les contaré y les hablaré acerca de la historia y la genealogía del apellido Lema. Donde con mucho esfuerzo y labor por parte de los del grupo de Facebook Los Lema en Colombia, los del mundo familiares, he podido recopilar toda esta información para que los que les interesen la puedan ver y se informen. Y si en caso tal tienes este apellido, siéntete orgulloso porque ahora verás la historia del apellido Lema y su genealogía. Antes de comenzar, cabe aclarar que esto lo voy a dividir en partes para que puedan entender esto mejor y no se confundan. Ya sin más empecemos. Primera parte. El comienzo. El apellido Lema. Los Lema fueron familias distinguidas en Galicia, provenientes del país de España, sobre todo en la provincia de La Coruña, más concretamente en la comarca de Bergantiños y en las tierras de Soneira. Su procedencia viene de hace mucho tiempo, llegados de las tierras de detrás del río Tambre, Trastámara, cuya raíz era originaria de la casa de los Caamaño en tierras de Noelia, Noya. Comienza la descendencia el señor Petro de Lema, nacido aproximadamente en 1276 en España. Poco se sabe de él, ya que no se tienen como tal muchos registros de con quién se casó o qué hizo a lo largo de su vida. De lo que sí sabe es que tuvo a principios de los años 1300 un hijo quien era Fernando de Lema y Caamaño. Este personaje es muy popular en la historia de los Lema, ya que es el primero del que se sabe gran parte y de donde se tiene más registro de su vida y su descendencia en general. Fernando de Lema y Caamaño por el año 1340, se casó con Urraca Ares de Moscoso, tuvieron por sucesor a Lope de Lema y Leis, futuro dueño de las casas de la Atalaya y Verdoyas, las cuales eran donde habitaban los Lema, sitio en la feligresía de San Pedro de Verdoyas perteneciente a la antigua jurisdicción de Vimianzo en el condado de Altamira, hoy perteneciente al ayuntamiento del mismo nombre y partido judicial de Corcubión. Aún hoy podemos encontrar muy cerca de la iglesia de San Pedro, la casa que mandó construir Alonso de Lema II en 1607, sobre la primitiva perteneciente a su familia. Siguiendo con Fernando de Lema. Fernando de Lema con su mujer se establecieron en la feligresía de San Pedro de Verdoyas y en la de San Pedro de Leis, ambas pertenecientes al condado de Altamira, en el lugar de Leis donde se construye la que sería conocida para siempre Casa de la Atalaya, siendo la otra en el lugar de Verdoyas. Cabe mencionar que en estos tiempos el apellido era designado con la preposición de, seguido del nombre del apellido Lema, quedando de Lema. Lope de Lema y Leis fue el hijo que se sabe que siguió la descendencia de los Lema. A finales de los 1300. Él se casó con Teresa Vanés de Sotomayor, de la casa de la Sierra de Outes, y tuvieron por hijo a Nuño de Lema Romero en 1385 aproximadamente, dueño de dichas casas. Nuño se casó con María de Castro, natural de la villa de Noya. Vivieron los esposos en la casa de la Atalaya y tuvo por hijo a Gómez de Lema Romero en 1421, que heredó las casas de la Atalaya y la de Verdoyas. Él se casó con Berenguela de Sánchez Ulloa, vivieron en la casa de la Atalaya y tuvieron por hijo a Rodrigo de Lema en 1450 aproximadamente, quien heredó las mismas casas. Él se casó con Inés Bermúdez de Losada y vivieron en la casa de la Atalaya. Tuvieron por hijo a Juan de Lema Romero aproximadamente en 1475, quien era dueño de dichas casas. Él se casó con Elvira Gómez, vivieron en la casa de Verdoyas. Ellos tuvieron por hijo a Gonzalo de Lema y Leis en 1500 aproximadamente en Vimianzo, La Coruña, España. Gonzalo se casó con Sancha Lorenza de Taibo y tuvieron por hijo a Alonso de Lema en 1530 aproximadamente. Empadronado como noble para servir en las guerras de Granada en 1570, en Vimianzo, se casó con Constanza de Lema. Testaron en 1563 y luego en 1569 por ante Bartolomé Baruta y Diego López de Miranda, respectivamente, escribanos de número de la N de la jurisdicción Vimianzo. Fueron dueños de las casas mencionadas. Tuvieron por hijo a de Sancho de Lema y Leis en 1550 aproximadamente, que se casó con doña Teresa de Lema, hija de Fernando Paz y de da Catalina Martínez. De Fernando testó en 1604 por ante Pedro Martínez. De Sancho otorgó testamento en 1600, ante Alberto de Mouzó, escribano de Vimianzo.
Vivieron en la casa de Verdoyas. Tuvieron por hijo de Alonso de Lema y Leis, en 1577 aproximadamente. Dueño de las mismas casas, el cual se casó con Da Mayor Franqueira, hija de Martín de Castiñeras, dueño de la casa de este nombre, y de Da María López, natural de Cobas, en la feligresía de esta Eugenia de Ézaro, que fue familiar del Santo Oficio y testó en 1645, por ante López Vázquez, escribano del Coto de Ozón, en el que mejoró a 3 hijos, Martín, Alonso y Pedro. La parte de los 2 primeros recayó en la casa de Boallo y la del otro en la de Villar de Francos. Don Alonso, de segundas nupcias, se casó con Da Antonia González en España. Y bueno, hasta aquí se supone que llegaría el cambio de rumbos en cuanto a la descendencia. Ya que llegaría por parte de la descendencia de Antonia con Alonso, una descendencia en España y quizás en otras partes del mundo. Y otra que sería la de su primera esposa, que se llamaba Franqueira de Castiñeira. Que son aquellos descendientes que se sabe hasta la actualidad que se fueron a diferentes partes del continente americano. En especial en el país de Colombia. Y bueno, gente, hasta aquí la primera parte de la historia y descendencia del apellido Lema. Estén pendientes a la segunda parte, que será de los descendientes de los 2 lados de las 2 esposas y más historia y datos interesantes sobre este gran apellido. Sin más, se despide su comunicador, el Talismán Lemístico.